bendiga a todos. Es un privilegio nuevamente para mí poder compartir de la palabra del Señor. Y qué bueno, ¿verdad? Cuando apenas entré, escuché esa melodía de cumpleaños. Y no es para menos, ¿verdad? Nuestro hermano en su cumpleaños. Y qué bueno cuando hay ese gozo en el rostro del creyente. Dice ahí el proverbista que el corazón alegre, dice, hermosea el rostro. Y yo creo que ¿quién no está alegre esta noche? ¿Quién siente gozo esta noche? Amén. Yo creo que todos, ¿verdad? Amén. Y yo quiero que meditemos en una palabra, bueno, serían dos expresiones que encontramos en la palabra del Señor, que son parecidas. En la ocasión anterior que estuve aquí con ustedes, hablamos del tema de, ¿quién se acuerda? La paz. La paz, dice nuestro hermano. Y estuvimos tocando el tema de la paz, que ha sido derramada, ha sido dada a cada uno de nosotros, de la paz de Cristo. Pero en esta ocasión yo quiero que hablemos acerca de una palabra que encontramos ahí en la carta a los Filipenses, en el capítulo 4. Filipenses, capítulo 4. Traía en mente una alabanza, pero no pudimos cantarla por el tiempo. Pero dice este himno, hablando del gozo, dice el 472 de nuestro signario, dice: grande gozo hay en mi alma hoy. Y cuando venía por el camino, venía pensando en este himno, y cuando entré veo a los hermanos cantando. Y digo, bueno, gracias Señor, porque eso es lo que nos caracteriza, ¿verdad? O que debe caracterizar a cada creyente. Dice este himno: grande gozo hay en mi alma hoy, pues Jesús conmigo está. Eso es maravilloso. Y dice: y su paz que ya gozando estoy, dice, durará por siempre. Dice, por siempre durará. No es un gozo no es algo que el Señor nos ha dado temporal, que se va a acabar. No es algo que el Señor nos da con medida, que vamos a tener un tiempo y luego, no, dice, por siempre durará. Por eso cada vez que cantamos, meditemos en cada expresión, en cada himno, y bueno, ver qué es lo que nos está diciendo a cada uno de nosotros. Hay otro himno que dice, por ejemplo, me gozo en Jesús. Y lo cantamos en la cena del Señor. Dice, me gozo en Jesús, que en su trono de luz, dice, ahí murió por cada uno de nosotros. Ahí sufrió por cada uno de nosotros. ¿Cómo no gozarnos en el Señor? Pero dice este pasaje, capítulo 4 de Filipenses, en el versículo 4, habla de esta expresión de regocijo. Dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Mire, cuando hay una palabra que se repite otra vez, vale la pena volverla a leer. Mire con qué signo está escrito. Dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Pero dice usted, bueno, pero ¿cómo podemos regocijarnos en el Señor? ¿Qué significa la palabra regocijo? Regocijo es más que estar gozoso, es alegría, es estar contento. Dice, regocijaos en el Señor siempre. Decía un amigo, estuve anoche en la fiesta y cuánto nos gozamos, pero al siguiente día andaba que no podía caminar. Entonces es un gozo real, un gozo que pasa, es un momento, pero el gozo en el Señor dice que es para siempre durará. Dice ahí en el libro de Santiago, siervo del Señor,
dice que habla de lo contrario a la alegría. En el capítulo 5, ahí dice que si alguno está triste, ¿qué es lo que tiene que hacer el creyente? Si alguien está triste, dice, afligido, si alguien está con problemas, dice, haga oración, pero ¿qué pasa después? Enseguida dice, si alguno está alegre, ¿qué debe de hacer el creyente? Cante alabanzas al Señor. Por eso nuestro corazón se goza cuando nos vemos, cuando veo a cada uno de los hermanos y veo la sonrisa, veo ese gozo que debe demostrar el creyente. Pero ¿qué pasa cuando hay tristeza? Es difícil, ¿verdad? Pero dice el Señor, regocijaos, dice su palabra, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, dice Pablo a los filipenses, otra vez digo, regocijaos. Pero ¿por qué nos regocijamos? Vamos a ver un pasaje. ¿Por qué nos alegramos? ¿Por qué estamos contentos? Ya vimos, el que está alegre dice, cante alabanzas. Bueno, ¿qué más nos trae regocijo a nuestros corazones? Capítulo 11 de Hechos, veamos, capítulo 11 de Hechos, en el versículo 23, que dice Hechos 11, 23. Hablando de la iglesia en Antioquía, dice que había pasado un problema en ese lugar, había muerto Esteban, lo mataron a Esteban por predicar su palabra, por predicar la palabra del Señor, y sabemos la historia, Esteban fue apedreado y así murió. Pero dice que había unos hermanos que estaban en aquel lugar, pero a causa de la persecución en la iglesia, se dispersaron, o podemos decir nosotros, se regaron, unos se fueron para diferentes lugares, para Chipre, para Antioquía, para diferentes lugares, pero dice que estos hermanos no pararon de predicar el Evangelio, no pararon de hacerlo. Y muchos dicen que creyeron en el Señor. Pero dice el versículo 23, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos que con corazón, que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Mire, ¿quién era este hombre? Este hombre se llamaba Bernabé. Este hombre de Dios que fue a ver la iglesia, ¿qué estaba pasando en Jerusalén? Y dice que cuando llegó y ve los hermanos, cómo Dios está manifestando, cómo la gracia de Dios está obrando en aquel lugar. Porque dice que venían y reconocían sus pecados y había más creyentes. Entonces dice que cuando Bernabé vio esto, hubo regocijo. Yo creo que cuando una persona viene al Señor, uno se siente gozoso, uno se siente alegre, uno se siente regocijado al saber que un alma que estaba perdida ha venido a los pies de Cristo. Y cuando los hermanos dan testimonio, los hermanos que fueron bautizados, estuvimos en su bautismo, y qué gozo para nosotros ver cuando un hermano quiere obedecer al Señor, y nuestro corazón, se podía notar en los hermanos la sonrisa, el gozo, más que el gozo, el regocijo de saber que hay hermanos que quieren servir al Señor, que hay hermanos que quieren obedecer al Señor. Y eso es lo que nos llena de gozo, hermanos. Eso es lo que nos hace sentir alegres siempre. Pero, ¿por qué más hay alegría o regocijo? ¿Por nuestros bienes? ¿Por lo que tenemos?
claro, nos alegramos tener un trabajo, ¿verdad? Yo tengo un trabajo hace 18 años, gracias al Señor. Me alegro por esto. Pero, ¿cuál es lo más importante? ¿Por qué nosotros debemos de gozarnos realmente? ¿O cuál es el regocijo mayor que nosotros o que podemos experimentar? Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10 dice que el Señor envía una comisión, es decir, envía a unos discípulos a predicar la palabra. Dice que envía a los 70. Los envía con una misión de llevar el mensaje. Dice el versículo 1. Después de estas cosas designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de él a toda ciudad y lugar donde él iba a ir. Mira, no era fácil, no era algo que fácil de hacer, pero estos hermanos están dispuestos. Viene el Señor, los escoge y los envía de 2 en 2, que por eso es bueno siempre hacer las cosas. Dice, mejor que conste de 2, o si son 3 más, pero el Señor manda 2, porque si uno cae, el otro lo levanta, ¿verdad? Entonces viene el Señor y escoge a 70 hermanos, 70 para que le sirvan, los mandan con una misión, y de llevar el mensaje. ¿Pero qué mensaje? Dice el Señor, bueno, donde entren van a sanar a los enfermos. Versículo 9. Versículo 5 dice que ese mensaje tenía que ser un mensaje de paz para cada hogar donde entraran, donde lo recibieran. Pero el versículo 9 dice también que le da, dice, y sanad a los enfermos, les da ese poder para que pudieran sanar a los enfermos. Dice, y sanad a los enfermos que se hallan en ella. Y decirles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Mire, cuando predicamos el Evangelio, nosotros quisiéramos que, a veces cuando sabemos que hay un inconverso, quisiéramos, uno siente en el corazón el deseo de hacerlo. Si yo pudiera hacerlo por esa persona, lo haría. Pero dice el Señor que la salvación es personal. Dice el Señor en su palabra que cada uno debe de confesar sus pecados, que cada uno es responsable de su pecado ante Dios. Pero dice que fueron enviados con esta misión. Y dice que cuando regresan, versículo 17, ¿qué dice? ¿Qué pasa? Cuando regresa sucede algo. Dice que regresaron con gozo. Dice, volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Ah, qué bonito, ¿verdad? O sea, vienen los hermanos y dicen, Señor, solo mencionamos tu nombre y los demonios están ahí. Están sujetados en tu nombre. Y dice que vienen con gozo. Pero ¿qué sucede? ¿Qué les dice el Señor? Yo veía, él les dijo, verso 18, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero lo más importante, lo más interesante de este pasaje, lo que el Señor les dice. Mire lo que el Señor les dice. Pero no regocijéis que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos que vuestros nombres están escritos en los cielos. Amén. ¡Qué maravilloso! A veces podemos decirlo, bueno,
Señor, yo hice esto, mire, y poder sentir o mencionar el yo, pero dice el Señor, no se regocijen que los espíritus se sujetan, no se alegren por esto. Alégrense, regocíjense que vuestros nombres están escritos en los cielos. Ah, qué maravilloso darnos cuenta, saber que nuestros nombres están escritos en los cielos, escritos en el libro de la vida. ¿Cuántos está su nombre? ¿Cuántos están seguros que su nombre está ahí, escrito en el libro de la vida? Ojalá que todos aquí en esta noche podamos decir, amén, así es, así es. Recuerdo cuando, en Honduras, cuando uno va a buscar trabajo, las personas van a buscar trabajo, hay muchísimas personas, pero hay un portón que uno no puede acceder a la oficina y decir, bueno, yo vengo aquí y quiero, no, tiene que esperar afuera. Pero cuando uno llega, hace una lista, está el guardia, el security, y le hace una lista de nombres, qué es lo que hace, qué experiencia tiene y todo esto. Y tiene que esperar afuera, tiene que esperar el llamado, tiene que esperar a ver si han mencionado su nombre. Pues está en una lista. Y tristemente hay muchas personas que su nombre no es mencionado. Su nombre no aparece en esa lista. Pero qué glorioso saber nosotros que nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Dice que estos venían con gozo porque decían, bueno, los demonios se nos sujetan, el Señor, solo decimos tu nombre. No se regocijen por esto, no lo hagan, regocíjense, su nombre está escrito en los cielos. ¿Por qué más? ¿Por qué más debemos regocijarnos? Aparte de tantas cosas y tantos motivos que hay, ¿por qué sentir gozo en nuestros corazones? Cuando el Señor resucitó, sabemos, los discípulos estaban ahí con miedo, no era para menos el Maestro, el Señor Jesucristo había sido crucificado. Entonces los discípulos quedan, bueno, ¿y ahora qué de nosotros? ¿Qué va a pasar? Y dice que aquel temor los tenía ahí en un solo lugar, dice que estaban encerrados en un lugar. Aquel lugar tenía las puertas cerradas por miedo, dice, de los gobernantes, de aquellos que podían hacerle daño. Pero están ahí, meditando, pensando, hablando de lo que había sucedido y qué va a ser de nosotros ahora. Pero algo maravilloso sucede. Capítulo 20 de Juan, capítulo 20 de Juan, me gustaría que lo viéramos. Capítulo 20 de Juan, en el versículo 19 y 20. Dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, primero de la semana, estando las puertas cerradas en un lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos, dice, ¿qué sucedió? Dice, vino Jesús. Dice, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. No era fácil, ¿no? En aquel momento, imagínense, nosotros estamos aquí, que estemos con las puertas cerradas, reunidos aquí, sin saber, sin pensar que alguien va a venir y no va a entrar por la puerta, no va a entrar por la otra, no. Dice que el Señor, en su poder, traspasa paredes, se hace invisible y se presenta en medio visiblemente, tal como era. Pero ¿qué sucede? Dice el versículo 20, cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos, el costado, y los discípulos, ¿qué pasó? Dice, los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Algo
maravilloso, algo extraordinario estaba sucediendo. Dice que ellos no lo podían creer. ¿Cómo es posible? Pero allá en Lucas dice, capítulo 24 de Lucas, dice, capítulo 24 de Lucas, mire cómo dice, hablando del mismo acontecimiento, en el versículo 33. Lucas 24, 33. Dice, y levantándose a la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos. Había más de 11. Y dice que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces, dice, ellos contaban las cosas que le habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Fueron los que iban camino de Maús. Pero dice, el versículo 36, mientras ellos aún hablaban estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritus. Esto no puede ser real. Esto no puede ser cierto. ¿Qué está pasando? Pero dice el versículo 38, pero Él les dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? ¿Por qué están así? Y dice, mirad mis manos y mis pies. Y comienza a mostrarle las marcas de los clavos y en sus pies. Y le dice, mire mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Mire, yo mismo soy. Y no solamente les muestra. ¿Qué pasa? Dice, palpar. En otras palabras, ¿qué podemos decir? Pensar. Toquen, mire, yo soy. Dice, palpar y ver, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Era algo maravilloso, era algo de motivo de grande regocijo, de grande gozo para ellos, poder saber que lo que Él había dicho anteriormente, que era necesario que todo esto pasara, pero que al tercer día resucitaría. Y los discípulos pueden ver, y lo pueden tocar, pueden observar lo que era Él mismo, que está presente. Y dice verso 40, y diciendo esto le mostró las manos y los pies, y como todavía ellos de gozo no lo creían, dice, y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? ¿Cómo es posible esto? Para ellos era difícil. ¿Cómo es posible? Decía, que esto esté sucediendo. ¿Tenéis aquí algo de comer? Les dice el Señor. Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y Él lo tomó y comió delante de ellos. Para que haya, bueno, yo soy, miren, aquí estoy y les muestro las pruebas. Y venía con hambre. El Señor dice que come delante de ellos. ¿Cuántas cosas, hermanos, podemos meditar en la palabra del Señor? Una persona puede decir, me siento alegre porque mi nombre está registrado en un lugar de prestigio, en un palacio, podemos decir. Pero también puede decir, bueno, mi nombre se escucha en muchos lugares y soy de mucha fama, soy famoso. Lo conocemos, ¿no? Muchos famosos, donde quiera que se mencione el nombre, ya saben quién eres. Pero ¿es todo en la vida? ¿Es motivo de gozo? Quizás se sienta bien, pero ¿cuál es más importante? Que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida. Una vez un hombre le dijo a un hermano,
Mi nombre está escrito en las filas del Ejército Nacional. Era un militar. Ahí solo llegan los graduados, ahí solo llegan. Yo creo que su nombre no está ni en ningún lugar aquí. Pero el hermano humildemente le contesta y le dice, quiero decirle una cosa. No, mi nombre no lo va a encontrar en un lugar de prestigio aquí. Pero ¿sabe dónde está mi nombre? Mi nombre está escrito en el libro de la vida. Y ahí no está su nombre. Usted necesita aceptar al Señor Jesucristo para que su
Vienes este muchacho, pero reacciona, vuelve a su casa. Y dice el versículo 22. El padre cuando ve que su hijo viene, lo recibe con los brazos abiertos. No lo regaña. No le dice, ¿por qué te fuiste? O ¿por qué gastaste? No. Así es cuando un hermano viene y se reconcilia con el Señor, cuando se ha apartado y viene al Señor nuevamente, el Señor lo recibe, el Señor lo perdona. El Señor, en su infinita misericordia, le da la paz y la seguridad que cada uno de nosotros debe tener. Dice el versículo 22 que pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle y poner un anillo en su mano y calzado en sus pies. Hermanos, es glorioso cuando vemos pasajes como este. Dice, verso 23, y traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta. Hagamos fiesta. Cada vez que venimos a la reunión, venimos a una fiesta. ¿Sabe por qué? Porque el Señor está aquí en medio nuestro. El Señor está aquí en esta reunión. Dice que este padre viene y busca lo mejor para celebrar. Dice, traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta. Verso 24, porque mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. No era para menos, ¿sabes? No era para menos. Alguien que se había muerto para él, viene nuevamente. Mi hijo muerto era y ha revivido. Pero ¿qué dice? Más adelante, en el versículo 31. Él entonces, porque sabemos la historia que este muchacho, su hermano viene y cuando dice que escucha que su hermano ha llegado, vamos a leerlo, versículo 25, dice que su hijo mayor estaba en el campo y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y dijo, y llamando a la música y las danzas, y llamando a uno de sus criados, le preguntó qué era aquello. Imagínense aquel muchacho, viene, escucha que hay fiesta en la casa, pero cuando él se va, él no sabe. Nadie le dice, va a haber fiesta en la casa, y mira, prepárate. No, él andaba en el campo. Y cuando regresa, hay fiesta en la casa. Entonces, él no quiere acercarse, no quiere saber qué está pasando. Y le pregunta a uno de sus criados, dice, ¿qué es eso? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es esto? Y dice, y él le dijo, tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. ¿Y qué pasó con él? Dice que se enojó. Este muchacho se enojó por lo que estamos pasando. Pero vamos más allá. En el versículo 31 dice él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Le dice el padre. Verso 32. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos. Era necesario hacer fiesta. Hermano, cada vez que un pecador se arrepiente hay fiesta en los cielos. Cuando usted vino al Señor, hubo fiesta en los cielos. Cuando cada uno de nosotros reconocimos que hay un Dios en el cielo que ha perdonado nuestros pecados y aquel momento le dijimos que perdonara nuestros pecados y le aceptamos como nuestro Salvador, hubo fiesta en los cielos. ¿Cuántas cosas, hermano? ¿Cuántos motivos? El por qué regocijarnos en esta noche. El por qué gozarnos grandemente en esta noche. Por eso dice,
regocijaos en el Señor siempre. Hermanos, gocémonos, regocijémonos, que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Y en aquel día, cuando el Señor nos llame a su presencia, en aquel día, cuando el Señor nos llame a su presencia, o cuando allá, en aquel momento que se pase lista, como dice aquel himno, cuando allá se pase lista, dice, cierto estoy, esa es la seguridad que debemos de tener. Cierto estoy que a mi nombre yo feliz responderé. Cuando el Señor le diga, hermano Nelson Ordóñez, hermano, aleluya, yo quiero escuchar. Hermana Losmara, hermanos, hay personas que se cambian el nombre y dicen, no me gusta mi nombre, yo me lo voy a cambiar. Hermanos, el Señor tiene nuestro nombre escrito en el libro de la vida. Y ese nombre no se borrará jamás. Ese nombre está ahí. Y en aquel día que todos digamos, Señor, aquí estoy, como pasaban lista cuando estábamos en la escuela, nos mencionaban nuestro nombre y decíamos presente, pero ¿qué tal cuando no estaba? Ausente, o le ponían una marca, una X. Perdió, decía. Hermanos, que la gloria sea para el Señor. Amén. Regocijémonos en el Señor en esta noche y siempre. Como dice el apóstol Pablo, regocijados en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijados. ¿Y por qué es lo más importante? Porque nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Si aquí hay alguien que no tiene la seguridad de la salvación y que su nombre no está en el libro de la vida todavía, que no está seguro si está, bueno, y dice, bueno, yo no estoy seguro, yo no sé si cuando allá se pase lista, como dice este himno, cuando allá se pase lista, yo feliz, no dice triste, yo feliz a mi nombre responderé. Que el Señor sea la gloria en esta noche. Ojalá que esto nos motive a alabar al Señor, a darle a Él el primer lugar, a regocijarnos siempre. Si no ha creído en el Señor Jesucristo, hágalo en esta noche. Tenga la seguridad de su salvación. Y aquí hay una persona que quiere aceptar al Señor, y aquí hay una persona que quiere reconciliarse con el Señor en esta noche, levántese. Dice que a veces la persona no lo hace por pena, por vergüenza. Así era su servidor, así era, yo me salía de la reunión, porque no soportaba el llamado. Cuando decía el hermano, ¿quién quiere aceptar al Señor? Mire, me presentaba el Evangelio y yo lo escuchaba y yo sentía el deseo de aceptar. Yo me salía de la reunión y entraba cuando ya estaban orando para terminar, lastimosamente. Pero hermanos, amigos, si no ha aceptado al Señor, hágalo en esta noche, porque mañana no es nuestro, mañana puede ser demasiado tarde. Si no lo hay, que el Señor bendiga su palabra en cada corazón en esta noche.